Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. No, perdón, segunda, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. ¿Entienden? Amén. Dice así la palabra del Señor: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Bien, en el primer sermón respecto a la necesidad de tener una confesión de fe, estuvimos hablando de muchas cosas importantes. En primera instancia estuvimos hablando de la importancia que es tener un fundamento, de que una iglesia sin fundamento es una iglesia destinada al fracaso. Una iglesia sin fundamento es como un edificio sin fundamento, en el cual cuando hay un temporal pues más agresivo de lo normal se cae a pedazos. Y estuvimos hablando de la importancia que tenemos que tener como iglesia local, ese fundamento que el Señor nos enseña, nos da, nos ofrece, y tenemos que abrazarlo con todas nuestras fuerzas. Estuvimos por gran parte del sermón hablando de la importancia de lo que la Escritura es para la iglesia del Señor, ya que cuando uno habla de tener una confesión de fe, impone a la confesión de fe en un lugar alto e importante de autoridad en su contexto, porque la tiene. Es de obligación matizar y explicar que verdaderamente el único fundamento fundamental, valga la redundancia, de fe es la propia Escritura. De que no hay otro documento como las Escrituras, de que no hay otra cosa como las Escrituras, que uno puede tener confesiones de fe, puede tener a eminencias en las Escrituras, a teólogos, a hombres de Dios a lo largo de la historia que han escrito maravillosamente y que son de referencia, pero jamás nada se equiparará a la inspiración, inerrancia, absoluta suficiencia de las Santas Escrituras. Y estuvimos dando y enfatizando esta gran verdad para que no haya ningún tipo de duda al respecto. Entrando ya en el tema, estuvimos hablando de lo que una confesión de fe es. Básicamente una confesión de fe es el estándar doctrinal de la iglesia local, que tiene en forma escrita una serie de doctrinas fundamentales tanto para la salvación, para la salud, para la conducción y para la condición y salubridad espiritual de la iglesia local. Estuvimos hablando de algunas de las características de lo que una confesión de fe es. Estuvimos hablando de que una confesión de fe tiene que ser de forma escrita, que es un documento que pertenece a la iglesia local, pero que no es un documento privado, sino para ser utilizado públicamente, de puertas hacia afuera. Estuvimos hablando de que una confesión de fe enuncia, por un lado, las doctrinas básicas de la fe cristiana, pero no las desarrolla. O sea que no encontraremos en una confesión de fe un tratado teológico sistemático total respecto a lo que una verdad doctrinal se refiere, sino un enunciado o bastantes enunciados fundamentales, pero no desarrollados. También estuvimos hablando de que una confesión, aunque expone también de forma concentrada la doctrina fundamental, no expone absolutamente todo, con pelos y señales, de lo que una iglesia local es. Hay muchas cosas las cuales no registra una confesión de fe respecto a conducción y muchos etcétera. Una confesión, como estuvimos hablando, no se puede confeccionar separada del resto de la historia de la iglesia cristiana, sino que, aunque se puedan añadir aspectos respecto a doctrina general, jamás se podrá trastocar el fundamento de esta fe. Hablemos de que aunque las confesiones de fe se recogen y empiezan a escribirse a partir del siglo XVI, no son en el siglo XVI, con la reforma consecuente, que se confeccionan, o sea, el origen no nace ahí, sino que nace desde las propias Escrituras hasta adelante. Estuvimos conectando las confesiones de fe con los primeros credos de la iglesia cristiana, y las confesiones no son nada más y nada menos que una ampliación que recoge el fundamento en los cuales en esos primeros siglos de la iglesia se expresaron en forma de credo.
Esta última característica nos llevó a poner el lugar que le corresponde a los concilios, a los credos, los cuales, con sus aciertos y sus errores, por supuesto, nada tienen que ver con un catolicismo romano, ya que ni siquiera existía aún, no existían las catedrales, ni los curas, ni los papas, por ende, se entiende de esta manera. Y por último, estuvimos repasando y leyendo algunos de los credos y enunciados respecto a las confesiones y diciendo las confesiones más relevantes que han habido a lo largo de la historia. En breve resumen, esto es lo que tocamos la otra vez y para ponerles un poco en el contexto. En el día de hoy me gustaría comenzar a hablar, me van a tener paciencia, por favor, sobre algunos de los motivos y las objeciones por excelencia de aquellos que se abstienen a la hora de tener una confesión de fe en sus iglesias, y no solo eso, sino que incluso son reacios y critican las iglesias que deciden abrazar, adherirse y tener una confesión de fe. Me gustaría hablar de estas objeciones y de estos motivos. Y por otro lado, como hemos dicho, ya que tocamos las características de lo que es una confesión, también me gustaría hablar, si nos da lugar, respecto a los beneficios que genera una confesión de fe en una iglesia local y por ende los perjuicios de no tenerla, muy rápido y muy sencillamente. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Una nota aclaratoria para evitar confusiones y malentendidos en primera instancia a la hora de hablar eso. Es necesario a veces matizar para no confundir a la gente y no confundirnos. Hablar y reivindicar la necesidad de tener una confesión de fe en ningún momento pone a aquellos hermanos que no la tienen, incluso a aquellos hermanos que son reacios y critican iglesias que tienen una confesión de fe, en una condición de falsos, en una condición de herejes, en una condición de falsos hermanos, ni muchísimo menos. O sea, que nosotros estemos aquí como iglesia local, que hayamos tomado la decisión de ser una iglesia confesional en ese contexto, de tomar una confesión de fe, no tiene que ver que con aquellos hermanos de otras iglesias, hermanas, que no sean confesionales o no tengan una confesión de fe en este sentido, sean catalogados como falsos, como herejes, en absoluto. Amén. En primer lugar, porque ellos, aunque no tengan una confesión de fe por escrito, si verdaderamente son cristianos, no discreparán con nosotros ni en vida ni en doctrina. Y por otro lado, no es lo que, como hemos dicho, no es lo que uno cree solamente lo que define quién es mi hermano, sino lo que uno vive. Lo único que sí diremos es que aunque sean hermanos, creemos que no aciertan a la hora de tener una confesión de fe y se perderán los muchos beneficios que tiene tener una confesión de fe y estarán expuestos a los muchos perjuicios y consecuencias que tiene el no tenerla. ¿Entienden esto? Amén. Bien, aclarado esto, comencemos por algunos de los motivos más relevantes y comunes para no tener, que dicen estos señores, estos hermanos, para no tener una confesión de fe. Decide tanto el liderazgo de la iglesia como la membresía abstenerse de tener una confesión de fe en medio de su iglesia y hablemos de algunos de estos motivos. En primera instancia, probablemente, uno de los principales motivos sea la total ignorancia y por tanto desconocimiento de la propia existencia de una confesión de fe. O sea, un motivo principal de no tener una confesión de fe es que ignoro que una confesión de fe esté, que exista, que verdaderamente sea algo para nosotros, los cristianos. Por desgracia, mis hermanos, vivimos en un tiempo en el cual la ignorancia y el desconocimiento alcanza cotas altísimas. Inclusive dentro de las iglesias y los cristianos, vivimos sin conocimiento, hacemos las cosas por repetición y ni siquiera somos conocedores de nuestra propia historia como cristianos. No somos conocedores de dónde salimos, no somos conocedores de nuestros orígenes. Simplemente nos sentamos en un banco, escuchamos 4 sermones y no nos preguntamos ni siquiera, somos completamente ignorantes de lo que un cristiano es, de dónde salió y el desarrollo de su historia. Somos ignorantes, desconocedores de nuestra propia historia. Es un poco fuerte. ¿No creen?
En mis estudios sobre la historia de la Iglesia he escuchado a hombres que su máximo, hay hombres impresionantes por toda la faz de la tierra, pero incluso he escuchado a hombres que en su análisis respecto a explicar la historia de la Iglesia se han tomado, y no me refiero a hacer un paréntesis en un sermón y dar un dato histórico, el cual se entiende de que solo puedes hablar unos minutos porque no es el tema que estás tratando a tu congregación. No, sino cuando uno habla de la historia de la Iglesia, he visto hombres como en 10 minutos pasan de Jesucristo a Lutero. Y díganme ustedes cómo puede ser informada una iglesia cuando verdaderamente se les está explicando y enseñando la historia de la iglesia, pasar en 10 minutos del siglo I al XVI, por favor. Es imposible, somos desconocedores de nuestra propia historia, por tanto la primera causa y el primer motivo en el cual rechazamos las confesiones de fe es porque ignoramos ni siquiera que existan, mis hermanos. Otro de los motivos bien pudiera ser la confusión al respecto, o sea, sí conozco de las confesiones, pero no tengo idea de que sean importantes y de que sean para mí. Esto nos lleva a lo mismo que recién dijimos, al no tener conocimiento de nuestra propia historia como cristianos que somos, ignoramos los beneficios de las confesiones de fe e inclusive cuando las escuchamos entendemos que esto es algo católico o algo, qué sé yo, algo que no tiene que ver conmigo. ¿Qué es eso de las confesiones de fe? ¿Qué me estáis contando? ¿Entienden? La propia ignorancia. Pero uno de los motivos más significativos y problemáticos y terribles respecto a las personas que se abstienen y no quieren tener una confesión de fe, esto seguramente sea en su minoría, pero es un motivo relevante, importante y trágico, es que tener una confesión de fe te obliga a poner por escrito aquello que crees y por ende poner al descubierto aquella doctrina que en verdad tienes y quieres ocultar. O sea, yo me abstengo de ser una iglesia confesional como líder o como líderes, ya que tenemos una doctrina oculta que no, de alguna manera no queremos darle la cara a que salga a la luz, y por ende me niego a poner por escrito aquello que creo, ya que o tengo que mentir o ser descubierto la mentira. ¿Entiendes? Hoy está muy de moda, mis hermanos, ser ambiguo. ¿Sabe lo que significa ambigüedad o ambiguo? Yo se lo digo. Comportamiento, expresión o palabra que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. O sea, aquel que oculta algo, estoy hablando de ese contexto terrible, ¿no? Aquel que oculta algo que cree y no quiere que se descubra, utiliza en ocasiones la ambigüedad para no ser descubierto y ocultar su verdadera intención y verdad. Me haces una pregunta y te contesto ambiguamente, me voy por los cerros de Úbeda, la luna y las estrellas, te hablo de cosas no concretas y concisas para que tú puedas tener una libre interpretación de lo que te he dicho, ya que no he sido conciso en la respuesta a mis preguntas. ¿Ustedes han visto a los políticos que a veces un periodista le hace una pregunta en concreto y empieza a hablar, qué sé yo, de la Constitución y de no sé cuál, que te estoy preguntando, sí, no, haces esto, crees esto, y van por los cerros de Úbeda igual? Ambigüedad, y la ambigüedad en ocasiones, no siempre, denota que alguien quiere ocultar algo y no quiere expresar claramente lo que verdaderamente piensa. Por tanto, tener una confesión de fe acaba con la ambigüedad, ya que expresas por escrito tajantemente, siendo conciso, exacto y preciso aquello que verdaderamente crees. Por tanto, cuando expresas una confesión de fe por medio de la escritura, por medio de lo escrito, la ambigüedad queda aniquilada y la realidad que crees queda expuesta. ¿Entienden? Es por eso mismo que alguien que tiene algo que ocultar se niega rotundamente a suscribirse a una confesión de fe. ¿Entendéis esto? No obstante, como ya dijimos, esto no significa que las confesiones de fe sean inerrantes y no se puedan poner en cuestión a modos generales, o que, aun suscribiéndote a una confesión de fe histórica, tengas que estar absolutamente de acuerdo en el punto, la coma y la i. No estamos hablando de esto.
mis hermanos, pero sí que es verdad que la ignorancia, como hemos dicho, la confusión y la ocultación de la verdadera doctrina que uno tiene son algunos de los motivos por los cuales uno no quiere tener una confesión de fe, suscribirse a una confesión de fe, ni siquiera oír hablar de una confesión de fe. ¿Hasta aquí? ¿Lo hemos entendido? Amén. Habiendo hablado de los motivos que hay de las ¿qué hay de las objeciones? Una vez hablamos de los motivos, hemos hablado de los motivos, ¿qué hay de las objeciones? Hablemos de las objeciones. Decir que cuando se habla de objeciones respecto a tener una confesión de fe, sale a relucir dos de ellas por encima del resto. Primera objeción popular, que resalta por encima del resto, que cuando uno tiene una confesión de fe, se atenta a la libertad de la conciencia de la membresía de la Iglesia. Y punto número 2, que se atenta en contra de la sola y absoluta suficiencia de las Escrituras. ¿Sí? No voy a explicar, ni aclarar, ni a matizar la primera objeción, porque me parece que solo con pensar un minuto, con lógica el asunto, el argumento cae por su propio peso. ¿Cómo alguien va a atentar contra la libre conciencia de la membresía de la Iglesia respecto a una confesión de fe, si un miembro de una iglesia local tiene el derecho y el privilegio de hablar de la doctrina, de poner en cuestión, de preguntar todas las incógnitas que tengan, sean de aspecto general o fundamental, de exponer las Escrituras, de hablar con los hermanos libremente, de hablar... ¿Cómo que atenta contra la libertad de la conciencia? Uno es libre para poder expresar aquello que cree en amor, en unidad y sometidos bajo la estructura congregacional de su iglesia local, pero tiene completa libertad para poder hablar y exponer por las vías y parámetros bíblicos y legales que hay en una iglesia local. Amén. Y no solo eso, sino qué clase de coacción dicen que hay o... que atenta con la libertad de la conciencia de las personas, si en absoluto para pertenecer a la membresía de la Iglesia se pone a nadie una pistola en la cabeza para que acceda. Esta puerta está abierta tanto para entrar como para salir. Nadie se le coacciona o se le dice o se le obliga a creer y a decir que sí a lo que se cree y a formar parte de una iglesia local. Uno viene, pregunta, habla, está y si quiere se queda y si no se marcha. Tenemos completa libertad para quedarnos o irnos. O, sí, me quedo, pero ahora como te has quedado, no, a cal y canto, ya jamás, eres de mi propiedad. ¿Cuándo? Jamás. Una iglesia saludable bíblica jamás hará eso a la membresía de esta iglesia local. Por tanto, simplemente pensando un poco, el concepto de que tener una confesión de fe porque estructuras la fe atentas con la libre conciencia de las personas, cae por su propio peso, nada más pensándolo un minuto. ¿Sí? Amén. Amén. Pero sí que me voy a detener por un momento en la segunda objeción. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? A modo así, parafraseando y general. Que tener una confesión de fe, ¿vale? Me pongo en su postura. Que tener una confesión de fe atenta contra el principio de la sola Escritura. O sea, que la Escritura es la única confesión de fe que tenemos que tener. Que tener un documento que exprese lo que creemos a modo de fundamento degrada la Escritura, relega la Escritura al olvido, se atenta en contra de ella, invalida el principio de la sola Escritura y el principio de la suficiencia de las Escrituras. ¿Para qué quieres otro documento si ya tienes la Biblia? Esta es la exposición muy burdamente de esta postura. Pero bueno, lo primero que debo decir al respecto es que este argumento sugiere, esto es lo que sugiere, que aquellos que tienen una confesión de fe ponen su confesión de fe al mismo nivel que las Escrituras, lo cual, si fuera así, por supuesto que están en lo cierto. O sea, si lo que sugieren fuera cierto, que una confesión de fe está al mismo nivel de las Escrituras, están en lo cierto, tienen razón. Porque se atentaría contra la Escritura, no solo por poner un documento a la misma altura, sino que la Escritura ya no sería suficiente, sino que necesitarías algo más aparte para poder vivir tu vida como creyente. ¿Está? Amén.
Pero como ya dijimos y dejamos bien claro el pasado sermón, en ningún momento el tener una confesión de fe tiene que ver con sustituir, con agregar, invalidar las Escrituras o tener un documento en el mismo rango que estas, como hacen los católicos con sus escritos papales ex cátedra. Jamás. La confesión de fe dentro de una iglesia local es autoritativa en su contexto, pero jamás inerrante, suficiente, y jamás se pondrá a la altura de las santas y sagradas Escrituras. Amén. Al contrario, una confesión de fe toma las Escrituras y de su interpretación y verdad establece los principios doctrinales. Por tanto, el fondo de lo que una confesión de fe es la propia Escritura, y la Escritura es el documento infalible que da a luz la confesión de fe. Amén. Esta objeción no tiene sentido y pierde credibilidad, ya que mientras que dicen que se atenta contra la Escritura, es la propia Escritura que nos enseña el concepto de matizar aquello que uno cree. O sea, la Escritura nos enseña que paralelamente, conjuntamente a lo que se lee, conjuntamente se interpreta. Amén. No existe a lo largo de la historia Biblia, Escritura, sin interpretación, sin explicación de lo que se lee. No existe. Permítanme leerles algo. Nehemías capítulo 8 dice, versos del 5 al 8 dice: abrió pues Esdras el libro. ¿Qué libro? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto el libro, más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jabim, Acub, Sabatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Jozabet, Anán y Palaya, hacían entender al pueblo la ley. Otra vez, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. O sea, mientras que uno leía la lectura, ya bien sea traduciendo una lectura confusa que no entendían, daban sentido a aquello que se leía. Mientras que se leía, otro interpretaba el significado de aquello que se leía. Hacían exégesis a la propia Escritura. Predicaban, mis hermanos. Amén. Definición de un culto en Nehemías. Predicaban, mis hermanos. Ya, pero estos intérpretes de la ley era antes. Es que ahora estamos en la gracia, qué sé yo. Ahora no funciona esto así. No es cierto. Segunda de Tito 3:13 habla cuando Pablo, ya saben que manda a gente que vaya y les pide por favor recibir a estos, conducir a estos, tratarlos bien, como yo mismo. Saben lo que hacía Pablo, ¿no? Miren lo que dices. Lo que dice Pablo en un contexto respecto a Tito con personas que los encomendaba. Dice, a Acenas, Cenas es un nombre, no la cena. A Cenas, dice, intérprete de la ley, y a Apolos, encaminadlos con solicitud de modo que nada les falte. Una iglesia encomendada en el ministerio de los gentiles, y aquí tenemos un tal Cenas, intérprete de la ley. Pero hay un texto, el cual lo hemos tomado de cabecera, que es una expresión del apóstol Pablo, que evidencia muy claramente lo que estamos hablando de una manera magistral y aplastante. Otra vez, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. En primera instancia vemos como Pablo escribe aquí, en este caso a Timoteo, para instruirle debidamente. Pablo, su ministerio no solo se trataba de predicar y marcharse, de traer un sermón, de ir a cenar y irse.
No, Pablo tenía la obligación de establecer, instituir, supervisar, formar tanto a las iglesias locales como a sus ancianos y líderes. Y Timoteo era uno de ellos, el cual Pablo tenía que atender e instruir y facilitarle todos los recursos para que fuera un buen líder en una iglesia local. ¿Y cuáles son las pautas de Pablo para la buena instrucción a Timoteo? Retener la forma de las sanas palabras que escuchó de él. Amén. Timoteo, serás un buen anciano y conducirás bien a la iglesia si retienes la forma de las palabras que has escuchado de mí. Primero, la palabra que utiliza en griego para retén viene a significar, escuchen, esto es maravilloso. Estima, Timoteo. Conserva, Timoteo. Guarda, Timoteo. Mantén, Timoteo. O sea, cuando le dice retén, le está diciendo atesora, Timoteo. Guarda, retén, atesora, mantén, conserva. ¿El qué? La forma. En este caso, forma no es esencia. En este caso, forma es una palabra griega que viene a significar, escuchen, boceto, bosquejo y esquema. O sea, Timoteo, retén la esencia, la exégesis, el bosquejo que aprendiste de mí en base a las Escrituras. Retén el bosquejo, la explicación que yo te di, que recibí de Cristo con su base en las Escrituras. Para que puedas conducir bien a la iglesia, Timoteo, no solo puedes saber leer, Timoteo, sino que tienes que saber interpretar, Timoteo. Amén. O sea, preserva la forma, el bosquejo de todo aquello que yo te he enseñado. Amén. Y lo maravilloso es que esto, Pablo lo llama sano. Sano. Retén la forma de las ¿qué? De las sanas palabras. Esto Pablo lo llama sano, mis hermanos. Y la palabra sano viene a significar bueno, saludable y noten bien, incorrupto. O sea, Timoteo, la enseñanza que te he dado respecto al fundamento de la Escritura, mi exégesis que te forma es incorruptible, sana. Por tanto, queda en total evidencia, mis hermanos, la objeción de decir que la interpretación de las Escrituras, las cuales se establecen en una confesión de fe de forma escrita, atentan contra la sola Escritura y la suficiencia de la Escritura, ya que estas confesiones de fe, aunque es posible que se pongan en cuestión, su esencialidad y fundamento es la propia Escritura, y estas son la exégesis doctrinal de aquello que se interpreta. Porque la propia Escritura nos muestra y nos enseña a lo largo desde Génesis a Apocalipsis que no solo se debe leer, sino que también se debe interpretar, mis hermanos. Amén. Si uno lo piensa bien, y yo estoy seguro de que si podemos hablar y explicarle todo esto a una persona que sea reacia a tener una confesión de fe, yo estoy seguro que lo entiende. Porque es que es tan sumamente sencillo de entender. Respecto a esta objeción en contra de las confesiones de fe, al decir que atenta contra la suficiencia de las Escrituras, cae por su propio peso. Yo hago una pregunta: ¿acaso aquellos que no tienen confesión de fe no interpretan las Escrituras? O sea, aquellos que no quieren tener una confesión por escrita, que hemos dicho que no son herejes, mucho menos son hermanos, que no quieren tener una confesión de escrita, ¿acaso no predican ni enseñan? O sea, se ponen en un púlpito y solo leen.
venga, el sermón de hoy, vamos a leer 4 capítulos y se bajan. ¿Acaso cuando viene alguien de la membresía de la iglesia a preguntarle qué tiene que hacer con aquello, con esto, qué ha pasado esto, qué ha hecho esto, qué significa esto, ellos le dicen, sí, mira, capítulo 4, versículo 3, y no le dicen nada más? Sí, lee Apocalipsis 2, vete a Ezequiel y ya está. En absoluto. Sino que después de llevarlos a un texto bíblico, porque sí que es verdad que si empiezas a hablar sin Biblia, también estás muy mal, pero cuando tú tomas un texto bíblico y orientas a la membresía por medio de un sermón o por medio de un consejo, por medio de una orientación y conducción a la membresía de la iglesia, no solo le das un texto, sino que le interpretas el texto, le aplicas el texto y haces que entienda el texto. El rey por excelencia de interpretar el texto y aplicar el texto con otras palabras era nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cual no se ponía a decir, porque mira que dice aquí y allá, sino que después de decir aquí y allá decía, mira, un hombre salió a sembrar. ¿Entendéis? Si esto no fuera así, ¿qué hacemos con lo que las Escrituras dicen? Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. ¿Cuánto tiempo llevamos? 30. Vale. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 dice, y él mismo, noten, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el Señor instituyó entre todos estos ministerios a pastores y a maestros, los cuales perduran hasta el día de hoy juntamente con los diáconos en la iglesia local, juntamente también quizá con los evangelistas, no vamos a meternos aquí ahora, pero instituyó, formó, capacitó, dio dones a la iglesia en forma de pastores y de maestros, ¿para qué? Para instruir y perfeccionar a la congregación. ¿Cómo? Por medio solo de la lectura. Si el Señor solo se hubiera querido que se leyese, no hubiera instituido pastores, maestros, profetas, evangelistas, etcétera, sino a buenos lectores. Y el Señor instituyó a lectores excelentes para poder conducir a la congregación. Y se ponen así y empiezan Génesis 1, y empiezan a leer hasta Apocalipsis 22, 21, y terminan y otra vez, y sin ningún tipo de enseñanza, instrucción, exégesis, absolutamente nada. Eso es completamente falso, no tiene razón de ser ni en la Biblia ni en la historia de la Iglesia por los siglos de los siglos. Dios capacitó a hombres para que extraigan la verdad bíblica sin agregarle ellos nada e interpreten. Que hay error, claro, pero Dios ya asumió el error. Claro que nos equivocamos, pero Dios lo asumió. Entiende que no pasa nada, que caminaremos bien aunque nos equivoquemos, si hay buena voluntad y temor al cielo. Amén. Por eso dice Juan 5:39, leed solo las Escrituras. ¿Qué dice? Ustedes lo saben, ¿qué dice? Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Por medio del escudriño de las Escrituras, de meterte detrás de las letras, por medio de enlazar los textos, por medio de tener interpretación bíblica, por medio de tener teología y hermenéutica, por medio de saber hacer exégesis a la Biblia tal cual corresponde, podemos ver la verdad de las Escrituras. Amén. Amén. Como para decir que la letra mata y que mucho predicar que... Sí, seguro. Miren qué cita escuché de Héctor Bustamante. A todo esto aconsejo que hay un canal en YouTube de una iglesia de unos hermanos, Cristianismo Bíblico se llama, y entre algunos ancianos que predican magistralmente se encuentra un tal Héctor Bustamante, el cual habla de esto, de todo el tema de la confesión de fe de una manera excelente, y les aconsejo a que acudan a ella y lo vean. Yo la verdad que me he informado y me ha sido de mucha utilidad, entre otras muchas cosas, y de paso pues se lo digo para que lo puedan mirar. Escuchen esta cita que leí y que escuché de este hermano. Dice: para alcanzar la verdad debemos dejar que Dios hable por sí mismo, apelemos a la Biblia para la verdad. Amén. ¡Qué maravilla! Es algo increíble. O sea,
La vuelvo a repetir, para alcanzar la verdad debemos dejar que Dios hable por sí mismo. Apelemos a la Biblia para la verdad, haciendo una alusión a que sea la Biblia quien su sola lectura nos instruya, ¿no? Apelemos a la verdad. Es maravilloso y completamente cierto, pero mal entendido, mal aplicado, descartando la interpretación, no garantiza, mis hermanos, fidelidad bíblica, ya que solo la lectura, sin enlazarla y sin interpretarla, puede generar a decenas de herejías. ¿Sabe de dónde se saca esta frase maravillosa que hemos leído? De la revista de los Testigos de Jehová. La revista de los Testigos de Jehová dice, para alcanzar la verdad, debemos dejar que Dios hable por sí mismo. Apelemos a la Biblia, a la verdad. Y podemos leer los mismos textos, pero si solo leemos los mismos textos, sin interpretar lo que los textos dicen, a todos nos ponen en el mismo lugar. Y no es así. Mis hermanos, en realidad todo el mundo tiene una definición de su fe. Todo el mundo tiene una definición de su fe. Lo que hace la diferencia entre los que son confesionalistas y los que no, es que mientras unos tienen la confesión de fe por escrito, otros tienen la confesión de fe oralmente. Pero todos tienen una confesión de fe. Como ya dijimos, nadie sale a predicar y solo lee. Y cuando vienen y dicen sí, les sigue leyendo. Y cuando les dicen, ¿dónde está la iglesia?, les leen un capítulo de la Biblia. No, hablan más cosas. Porque se dicen más cosas. Para que la persona que tengas delante sea un niño, una anciana, una persona de otro país, una persona con estudios o no, una persona de campo, una persona de ciudad, tienes que explicarle lo que viene a significar la escritura en un idioma que lo entienda. Eso por una parte. Amén. Por tanto, sostener que una confesión invalida el principio de sola escritura, el principio de la suficiencia de las escrituras, creo que está demostrado que es un argumento errado, equivocado y no válido. Amén. ¿Estáis de acuerdo? Bien. Lo único que puede aportar una confesión de fe son beneficios, mis hermanos. Claro está que también tiene su complejidad, responsabilidad y dificultad, pero eso es otro tema. Pero teniendo la confesión de fe en el lugar en el cual tiene que estar, teniendo una confesión de fe ubicada en el contexto e importancia donde se tiene que tener, lo decimos siempre, cada cosa en su lugar tiene la importancia y el valor que le corresponde. Cuando una cosa la degradas o la elevas, la destrozas. En su lugar tiene la mayor importancia. Amén. Por tanto, teniendo la confesión de fe en su lugar, en la autoridad que le corresponde, es algo que yo solo puedo ver beneficios, mis hermanos. Solo puedo ver beneficios. Veamos pues, si me permiten estar un rato más, veamos pues, como punto final en el día de hoy, algunos de sus beneficios que ya hemos mencionado y otros que no hemos mencionado, y por ende veremos al mismo tiempo los inconvenientes y perjuicios de no tenerlo. No hace falta que hable de los perjuicios. Por ejemplo, si yo hablo durante 5 minutos de la importancia de una dieta saludable, por ende, es automático que no seguir esa dieta saludable vas a tomar unos hábitos insalubres. Por tanto, no hace falta explicar la contra, ya que cuando te explico el beneficio, lo contrario es lo perjudicial. Amén. ¿Sí? Primer beneficio, hablemos de la seguridad que da tener una confesión de fe. Primer beneficio, seguridad que nos da tener una confesión de fe. En primera instancia, seguridad por adhesión. Seguridad por adhesión. Cuando me refiero a adhesión, no me refiero a adhesión a la propia confesión, sino adhesión al cristianismo histórico que sostiene esta doctrina. Adhesión al cristianismo histórico que sostiene esta doctrina. Despacio. Tenemos que entender que el cristianismo protestante no es un invento fallido,
un invento herético, como algunos sostienen, sino parte del legado y plan de Dios para la salvación del mundo. ¿Sí? Amén. El cristianismo, repito, esto es importante, no es como algunos sostienen, un movimiento herético, un movimiento fallido, una consecuencia perjudicial y errada, sino que es parte del legado y el plan de Dios para la salvación del mundo. Y así ha sido durante 21 siglos, mis hermanos. Sabemos que el cristianismo a lo largo de la historia ha tenido sus tiempos desastrosos, oscuros y decadentes, teniendo su cénit máximo en esos siglos intermedios antes de la Reforma con el catolicismo romano, al tiempo en el cual se adoraba lo que fuera, se vendían bulos de indulgencia, el Papa era el monstruo de los monstruos y el Vaticano y toda la historia, etcétera, etcétera. No obstante, con todas sus luces y sombras, ha sido el plan de Dios para la redención del mundo. El plan de Dios ha querido que paralelamente, juntamente al pueblo de Israel, esté el cristianismo que se ha extendido por 21 siglos sobre casi toda la faz de la tierra, predicando el evangelio de su Hijo. Si no hubiera sido así, y el cristianismo es una tergiversación de la realidad, si no es lo que Cristo y sus discípulos enseñaron, solo queda decir que el cristianismo es un fraude y por ende Gamaliel tenía razón. ¿Por qué digo que si esto es así, Gamaliel tenía razón? Porque Gamaliel, el nieto de Hillel, pieza clave del Sanedrín, cuando está juntamente juzgando a los apóstoles y el Sanedrín los quiere linchar, Gamaliel los detiene y dice: esperad un momento. Dejemos a estos tranquilos. Si resulta que este movimiento es de Dios, pues perdurarán. No vaya a ser que nos vayamos a ver peleando contra Dios. Pero si resulta que no es de Dios, por su propio peso, como estos movimientos que ya tuvimos anteriormente, se desvanecerán por su propio peso. Por tanto, dejémoslo que caminen. Por ende, si el cristianismo es un fraude, si el cristianismo es un intento fallido de la verdad, si el cristianismo no forma parte de este plan redentivo mundial de Dios, este plan que sale del corazón de Dios, si no es parte del legado que dejó Cristo y los apóstoles, Gamaliel tenía razón, porque si es un fraude significa que se desvaneció, y si se desvaneció significa que Gamaliel tenía razón y que no era de Dios y que ese Sanedrín tenía razón. ¿Entienden esto? Amén. Pero no. Gamaliel acertó por la parte de que era un movimiento divino. Amén. Sabemos que no es así, sino que la salvación al mundo ha venido por medio de estos cristianos que con sus aciertos y errores, que los han tenido, que los hemos tenido, han predicado la cruz. Amén. Y con incógnitas, errores, triunfos y fracasos se predicó la cruz de Cristo. Amén. Amén. Por tanto, adherirse a sus pensamientos doctrinales, tomar el fondo doctrinal el cual ha tenido por lo largo de 21 siglos de historia del cristianismo, es adherirse no solo a su teología, sino a lo que el cristianismo es, y eso da mucha seguridad. Amén. Estamos, ¿no? Seguridad, Amén. estamos. No nos vamos, ¿verdad? No. Por tanto, la seguridad por adhesión da seguridad por identidad. La seguridad por adhesión, o sea, adherirme al cristianismo histórico, me genera una identidad y la identidad proporciona en mí seguridad. Amén. ¿Has visto esta película cuando se despierta uno, no sé quién soy, no sé mi nombre, no se empieza a averiguarlo, el mito de Bob y todas estas cosas, ¿vale? Y se sienten perdidos, inseguros, porque no saben ni su nombre, porque el no tener identidad proporciona inseguridad. La identidad, la pertenencia, formar parte de un algo, proporciona seguridad. ¿Entienden esto? Cuando alguien te hace preguntas tales como ¿qué eres? ¿Qué crees? ¿Hacia dónde vas? Y uno no tiene respuestas seguras y exactas y concisas a esas preguntas, le genera una inestabilidad, una desconfianza, una inseguridad por causa de no tener esta identidad. Pero cuando alguien te pregunta quién eres y tú dices soy cristiano,
con total identidad, genera en ti una seguridad. Seguridad de lo que eres, seguridad de lo que crees, seguridad de lo que tienes. Y somos cristianos. Somos cristianos. Esa adhesión al cristianismo, esa identidad que uno toma, genera seguridad también por fundamento. Creo que ninguno puede quizá hablar por experiencia, porque quizá nadie se ha quedado en una casa en ruinas, yo tampoco, o en una choza en la selva, pero lo hemos visto también por documentales, y ves que las personas no pegan ojo, duermen con un ojo cerrado y otro abierto, porque saben que al no estar en una casa durmiendo sin fundamento, sujetada por 2 palos, o en ruinas, o edificados 4 ledillos encima del barro y de la arena, saben que quizás se le caiga la casa encima. Pero cuando uno duerme en un lugar construido, con su fundamento, con sus paredes, con su techo, con todas sus vigas, todo en orden, duerme tranquilo, lo tienen que despertar. Porque la adhesión a la cristiandad histórica, la adhesión a su teología, la adhesión a todo lo que estamos hablando, el tener identidad, genera fundamento, y el fundamento proporciona tranquilidad y seguridad. Señor. Ese es el primer beneficio, seguridad. Pero el segundo beneficio, no sé cuánto tiempo llevaremos, pero me gustaría acabar. Protección. El segundo beneficio es que tener una confesión de fe genera protección. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, el no tener una confesión de fe por escrito hace que la doctrina sea ambigua y quede difusa a su comprensión, a la comprensión de toda la membresía de la Iglesia, lo que debilita la estabilidad doctrinal de la Iglesia local, y una Iglesia local debilitada, no fundamentada, no concisa, no explícita doctrinalmente, está expuesta a que se introduzcan herejías sin ningún tipo de problema. Una Iglesia que no tiene seguro aquello que cree, está expuesta a que la herejía, aquello que no viene de parte de Dios y nada es bíblico, se infiltre en la congregación, acampe a sus anchas, porque si todo es ambiguo, pues la herejía también lo puede ser. Por tanto, la confesión de fe nos beneficia protegiéndonos de la infiltración de las herejías. Permítanme llevarles por un minuto al concilio de Nicea del 325 para demostrar esto. Como ya les he contado en alguna ocasión, los concilios y sus correspondientes credos eran la consecuencia natural de el contrarrestar las herejías que iban saliendo. O sea, estaban los cristianos tan tranquilos, surgía alguien con una herejía, esta herejía se segregaba por la cristiandad y por las poblaciones, era detectada esta herejía, se ponía en consecuencia, se hacía a modo conciliar una reunión de todos los líderes de la Iglesia, se exponía encima de la mesa lo que planteaban heréticamente, se contrarrestaba con las Escrituras, se editaba un escrito el cual se conoce como credo, se decía que esto es lo que creemos, matizaban y explicitaban aquello que se creía respecto al fundamento de la fe, y se catalogaba como herejía la doctrina y como hereje aquella persona que no quisiera rectificarlo. ¿Sí? En el siglo III se levantó la doctrina arriana, siglo II, siglo III, por medio de Arriano de Arrio, un presbítero de Alejandría, el cual sostenía que Jesús era un ser creado, o sea, no eterno, sino que era Jesús parte de las criaturas y no parte del Creador en consustancialidad con el Padre. Esta doctrina se extendió por años y de una manera fortísima durante el siglo III y el siglo IV, lo cual propició el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Pero lo que quiero resaltar, no es hablarlo de esto, no es el tema de hoy, es que cuando Arrio expone, o cuando se leía las Escrituras, él no tenía problema en afirmar lo que se leía. O sea, a Arrio se leía, por ejemplo, me invento, se le leía, Arrio, en el principio era el verbo,
el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14, y este verbo se hizo carne, Arrio. Arrio decía así, amén, lo creo. Por tanto, en materia solo de lectura bíblica sin explicación, Arrio no quedaba descubierta su herejía, porque su respuesta, aunque era un sí conciso, era ambigua por cuanto no tenía explicación. Pero resulta que Eusebio de Nicomedia, un compañero de Arrio, se leyó, no estaba presente, se leyó una carta en el concilio, y por medio de la lectura de la carta, que para ellos querían hacer un bien, fue su suicidio. Porque en la carta se explicitaba no solo el texto, sino argumentos respecto a lo que la herejía decía. Y cuando la herejía salió al descubierto en el concilio, se le dijo, esto no se puede tolerar, esto no lo creemos en la cristiandad, por tanto, ¿qué es lo que se cree? Y enunciaron el credo niceno. He aquí una parte del credo niceno, porque el credo niceno tiene como propósito principal, hablando un poco aquí entre paréntesis, desacreditar, poner en evidencia la falsa doctrina de Arrio y los arrianos y reivindicar la fe fundamental monolítica del cristianismo de aquel tiempo. Un extracto de Nicea para que lo vean. Dice, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y noten, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Por tanto, cuando se expresó y se escribió este credo, Arrio no podía decir sí, como decía el texto, ya que en el credo se interpretó lo que los cristianos interpretaban del texto, por ejemplo, de cualquier texto de la Biblia, poniendo a relucir que ellos creían esto. Entonces Arrio no pudo firmar y adherirse a esa confesión porque no creía que Cristo era consustancial con el Padre, sino criatura. Por tanto, ¿cómo se protegió la Iglesia? Estamos hablando de que una confesión protege. ¿Cómo se protegió? Explicitando, explicando al detalle los pormenores y pormayores de la fe. Porque cuando se explica el detalle lo que creo, la herejía queda expuesta porque no se puede adherir a aquello que yo creo. Amén. Pero si todo se queda en la ambigüedad, uno puede decir, sí, creo como tú en la Biblia, pero en realidad no cree como tú, porque las cosas se quedan en el aire y la herejía se infiltra. Pero cuando hay una confesión de fe, estamos protegidos de la herejía. Amén. ¿Entienden esto? ¿De verdad que sí? Amén. Este último genera otra consecuencia, otro consecuente beneficio. Nos separa de lo que no es y nos une a aquello que sí que es. ¿Sí? Sabemos ya por descontado que no solo los pensamientos doctrinales nos unen a las personas. Otra vez, no me cansaré de decir esto. Solo un pensamiento doctrinal no me une a las personas, porque hay personas que coincido con ellos doctrinalmente, pero viven como impíos y no me conecta nada a ellos. Nada. Porque no solo es lo que creemos, sino cómo vivimos en consecuencia lo que creemos. No obstante, también sabemos que las verdades fundamentales de la Escritura son imprescindibles para emprender un camino juntos. Tenemos que tener una unidad, no solo de camino, sino una unidad de pensamiento doctrinal. Ya que si no, no podemos caminar juntos. Es por eso que una confesión de fe, mientras que me separa de aquellos que no piensan según la Escritura y la historia de la cristiandad, me une a mis hermanos del mismo pensamiento. Amén. La confesión de fe indefinida, una confesión de fe ambigua, solo oral, hace que en la olla quepan muchos, porque no hay nada definido. Pero cuando uno define verdaderamente lo que cree, según las Escrituras, creyendo que esto es vida y es verdad, me une a mis hermanos cristianos y me separa de aquellos que, aunque digan ser lo que quieran ser, no creen como la cristiandad cree.
¿Entendéis esto? Amén. Y vuelvo a reiterar, no solo en pensamiento, sino en vida, mis hermanos. Amén. Y dicho esto, podríamos hablar de un sinfín, lo concluyo, ¿vale? Dicho esto, podríamos hablar de un sinfín de beneficios para la membresía de una iglesia local respecto a tener una confesión de fe. Como recién hemos dicho, propicia la unidad de la iglesia, ya que todos tenemos el mismo pensamiento. ¿Se imaginan que no fuéramos explícitos y fuéramos tolerantes a que todo el mundo creyese lo que quisiera creer? ¿Saben que esto pasa? Que la gente hoy en día no se preocupa de lo que su membresía cree. Bueno, tú crees esto, guárdatelo para ti, no pasa nada. Tú crees el otro, guárdatelo para ti. Y aquí todo el mundo, con el guárdatelo para ti, todo el mundo cree una cosa diferente. Pero ¿qué clase de unidad es esta? ¿Qué clase de seriedad es esta? Uno puede tener discrepancias serias, ponerlas en la mesa con un corazón de verdad del Señor y con temor. Pero aquí esto no puede ser que cada uno crea lo que quiera. Se tiene que procurar tener una unidad de pensamiento, porque si no esto es un caos. Por eso una confesión de fe proporciona la unidad de la iglesia. Una confesión de fe proporciona una manera sencilla y práctica de creer y declarar tu fe. Tener una confesión de fe facilita a la iglesia y a la membresía no solo saber lo que cree, sino hablar y explicar a otro lo que cree y lo que es su iglesia. Permite también a la congregación controlar la enseñanza de los pastores, ancianos y ministros, ya que si yo me subo aquí y hablo una doctrina que nada tiene que ver con la verdad bíblica que tú tienes en tu confesión de fe, en un sentido fundamental y estricto, tienes la responsabilidad y el derecho de decir, pero vamos a ver, no decimos que vamos por este lugar, ¿por qué tú me estás contando otra historia? Permite que también los recién llegados puedan tener una instrucción muy rápida, en menos de 4 o 5 días, puedan tener un vislumbramiento claro de lo que la iglesia local que tienen delante es, cuál es su dirección, su fe, su propósito, su camino, su doctrina fundamental, para poder tomar una decisión libre de querer quedarse o querer irse. No podemos exigir a una persona, esto lo decía Héctor Bustamante también y me hacía mucho bien, dice, no podemos pretender que una persona se tire 3 o 4 años en una iglesia escuchando los sermones, hablando así con los hermanos, y después de 3 o 4 años de estar con su familia, con sus hijos, darse cuenta que la iglesia tiene ciertas doctrinas que él no comparte y se tenga que marchar. Por tanto, tenemos la obligación de exponer a las personas que vienen, si están interesadas, lo que creemos para que tomen una decisión consecuente para quedarse o no. En definitiva, terminamos, mis hermanos. Aunque sabemos la complejidad, responsabilidad que uno tiene al confesar y expresar su fe por medio de algo escrito, entendemos y tenemos que admitir que los beneficios son muchos para ignorarla y no tenerla. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Porque yo lo veo muy claro. Amén. ¿Y usted lo ve claro? Amén. Espero, mis hermanos, que estos 2 sermones que hemos tenido, muy sencillamente, hablando muy por encima de todo esto, hayan podido ser suficientes para que todo esto que tenemos en proyecto en Casa de David sea suficiente esta información para saber lo que estamos haciendo, para tener razón de ser de lo que queremos hacer, para tener la mente, el corazón y el alma amueblada respecto a lo que queremos hacer respecto a una confesión de fe y que haya sido útil para ustedes. Eso espero, mis hermanos. Amén. Eso espero, mis hermanos. Estamos trabajando en ello y si el Señor lo permite, en breve podemos tener la lectura en nuestra propia confesión. Amén. 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 Inclina tu cabeza con respeto al Señor. Vamos a orar.